Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de la farándula, pero no en cualquier historia, sino en una que ha estado dando mucho de qué hablar, alimentando nuestra curiosidad y nuestras conversaciones, los rumores de amor que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que, aunque nunca confirmada oficialmente, parece estar tejida en el imaginario colectivo de los fans como si fuera una realidad palpable. ¿Qué hay de cierto en todos esos susurros? ¿Son simples invenciones de la prensa o hay una chispa real detrás de todo? Prepárense porque vamos a desgranar esta misteriosa relación, analizando cada pista, cada coincidencia y cada declaración que ha avivado las llamas de este romance potencial. Si les gusta estar al día con los secretos mejor guardados del espectáculo y disfrutar de un buen misterio, este es su vídeo. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, asegúrense de darle clic al botón de suscribir y activar esa campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso o análisis profundo que traemos para ustedes. ¡Vamos allá! Desde que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en la exitosa serie turca Erkenci Kuş, la química entre ellos fue instantánea, deslumbrante y para muchos irrefutable. No solo en la ficción, sino también en las cámaras de los paparazzis y en las redes sociales, la conexión parecía trascender el guión. Recuerdo vívidamente la época en la que la serie estaba en su apogeo. Cada entrevista, cada aparición pública juntos, era analizada con lupa. Esa mirada, esa sonrisa, esa cercanía que parecía un poco más que profesional. Los fans, con su aguda intuición, empezaron a tejer historias. Y no tardaron en surgir los primeros rumores de un romance fuera de cámaras. Al principio, como suele suceder, ambos actores lo negaron con firmeza, atribuyendo la conexión a la buena amistad y a la profesionalidad que se desarrolla entre compañeros de trabajo. Decían que la química que se veía en pantalla era simplemente parte de su talento actoral para dar vida a sus personajes, Sanem y Can Divit. Y honestamente en ese momento muchos se lo creyeron. Después de todo, los actores son artistas y saben cómo interpretar roles a la perfección. Sin embargo, la naturaleza de los rumores no se detuvo, y con cada nueva fotografía filtrada, cada comentario enigmático en redes sociales, la duda se iba instalando un poco más en la mente de los seguidores. Uno de los momentos clave que avivó aún más las especulaciones fue cuando ambos viajaron a Italia, casi al mismo tiempo, y comenzaron a compartir en sus respectivas redes sociales imágenes que, al ser comparadas, sugerían una posible coincidencia de destinos. No era solo que estuvieran en el mismo país, sino que a veces parecían estar en lugares muy similares, e incluso compartían ciertas actividades. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los fans, armados con programas de edición y un ojo clínico digno de detectives, empezaron a encontrar supuestas pruebas de que no se trataba de una simple casualidad. Desde fotos de platos de comida que parecían ser de los mismos restaurantes, hasta fondos similares en sus historias de Instagram, cada detalle era analizado y compartido en foros y grupos de fans. A medida que los rumores se volvían más persistentes, también lo hacían las preguntas. ¿Por qué tantas coincidencias? ¿Por qué esa discreción si solo eran amigos? La prensa del corazón, siempre ávida de una buena historia, hizo su trabajo y se dedicó a perseguirlos, intentando obtener una confirmación o una negación definitiva. Se especulaba sobre encuentros secretos, escapadas románticas e incluso sobre la posibilidad de que estuvieran manteniendo una relación oculta para proteger su privacidad o su carrera. Luego vino una etapa de silencio mediático y de aparente distanciamiento. Si bien ya no compartían tantas interacciones públicas, los rumores no cesaron. De hecho, a veces la ausencia alimenta más la imaginación. Los fans se preguntaban qué estaba pasando, si la relación había terminado, si nunca había existido o si simplemente habían aprendido a ser más cautelosos. Y en medio de este vaivén de especulaciones, surgieron algunas declaraciones que, si bien no confirmaban nada, dejaban la puerta abierta a la interpretación. Por ejemplo, hubo momentos en los que Demet, en entrevistas, hablaba de Can con un cariño y un respeto que iban más allá de una simple amistad profesional. Mencionaba su buen corazón, su talento y la buena conexión que habían tenido. Por otro lado, Can Yaman, a menudo un tanto más reservado sobre su vida privada, también ha tenido comentarios elogiosos hacia Demet, destacando su profesionalidad y su carisma. Sin embargo, la palabra amor o relación nunca fue pronunciada explícitamente por ninguno de los dos en un contexto de confirmación.
Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad genuina, la admiración mutua y el romance puede ser muy delgada, y a menudo, la presión mediática y la expectativa de los fans pueden intensificar cualquier tipo de conexión. Además, las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con el público, también pueden ser un campo minado de malentendidos y de información sacada de contexto. Uno de los aspectos más intrigantes de esta supuesta relación es la forma en que ha evolucionado. Después de Erkenci-Kuş continuaron las especulaciones, y hubo periodos en los que parecían más cercanos, compartiendo momentos en eventos o dejando likes estratégicos en las publicaciones del otro. Luego había otros momentos de aparente silencio, lo que llevaba a pensar que quizás la relación había tomado caminos diferentes, o que la intensidad de los rumores los había llevado a poner distancia. Y volvemos a Italia, un capítulo recurrente en esta historia. En varias ocasiones, se ha rumoreado fuertemente que Demet y Can han pasado tiempo juntos en Italia. A veces son avistamientos de paparazzis, otras son publicaciones en redes sociales de amigos en común que parecen coincidir en los mismos lugares. Para muchos, Italia se ha convertido en un símbolo de este romance secreto, un lugar donde, quizás, pueden disfrutar de una mayor privacidad lejos de las cámaras turcas. ¿Podría ser que Italia sea su refugio romántico? La pregunta queda en el aire alimentando la imaginación de los fans. Además de las coincidencias geográficas, también hay otros factores que han alimentado las teorías. Por ejemplo, la forma en que ambos se expresan sobre el otro en contadas ocasiones. Si bien son profesionales y no suelen ventilar detalles de su vida privada, los pequeños gestos, las palabras bien elegidas, pueden decir mucho. Cuando se les pregunta directamente, la respuesta suele ser evasiva o un simple «somos buenos amigos». Sin embargo, la manera en que pronuncian esas palabras, la mirada que acompañan, puede ser interpretada de mil maneras por sus seguidores más devotos. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la incertidumbre. No hay una confirmación oficial, pero tampoco hay una negación rotunda que satisfaga a todos. Esta ambigüedad permite que los fans sigan creyendo en la posibilidad, que sigan imaginando escenarios y que mantengan viva la esperanza de ver a sus actores favoritos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Es como un guión de telenovela que se desarrolla en la vida real, lleno de giros inesperados y finales inciertos. Piensen en esto, si fueran solo amigos, ¿por qué la prensa estaría tan obsesionada? ¿Y si estuvieran juntos, por qué tanta cautela? La verdad es que en el mundo de la fama, a veces, la discreción es la mejor estrategia, ya sea para proteger una relación incipiente o para evitar un escrutinio excesivo. Y en el caso de Demet y Can, parece que han optado por mantener su vida privada lo más reservada posible, lo que irónicamente ha hecho que su supuesta relación sea aún más el centro de atención. Es fascinante observar cómo los fans llegan a conclusiones basándose en tan poca información. Las redes sociales se convierten en un tablero de ajedrez donde cada like, cada comentario, cada foto compartida, es una pieza que se mueve para construir una narrativa. Y en el caso de Demet y Can, esa narrativa ha sido de romance, de química innegable y de una conexión que, para muchos, es simplemente imposible de fingir. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de estos rumores incesantes? Sinceramente, solo Demet y Can lo saben. Pero lo que sí es innegable es el impacto que han tenido como pareja en la pantalla y a través de sus miradas y sus interacciones, han logrado que miles de personas se enamoren de la idea de que su química trasciende la ficción. Y quizás esa es la magia del cine y la televisión, crear sueños y esperanzas que a veces anhelamos ver cumplidas en la vida real. Podríamos pasar horas analizando cada detalle, cada fotografía, cada entrevista. Pero al final, lo único seguro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, con todos sus rumores y su misterio, ha capturado la atención y el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Y mientras esperamos una confirmación o una negación definitiva, seguiremos disfrutando de su trabajo en la pantalla y especulando sobre lo que podría haber entre ellos. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos recorrido el camino de los rumores, analizado las posibles pistas y nos hemos sumergido en el enigma de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que queda claro es que, ya sea real o fruto de la imaginación colectiva, su conexión ha dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento y en la mente de sus seguidores. Hemos visto cómo una química en pantalla puede encender la llama de la especulación y cómo la discreción, a veces, solo alimenta aún más el misterio.
La verdad, como siempre, solo la tienen ellos, pero mientras tanto, seguiremos atentos a cada posible indicio, disfrutando de la intriga que envuelve a esta popular pareja. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿Qué otras pistas han notado ustedes? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido y quieren que sigamos explorando los misterios de la farándula, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de The Metican, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, hasta pronto.